Hola a todos, amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez. Os habla como siempre el maestro Fido Oscar de Prado. Tenemos hoy un nuevo vídeo, en este caso estamos en la ronda número 6 del Grand Prix de la FIDE de Tashkent en Uzbekistán. Como sabéis, este es el segundo torneo del circuito Grand Prix 2014-2015, del que, bueno, tras 4 torneos saldrán 2 jugadores clasificados para candidatos. Y habíamos dejado, bueno, el torneo, comentar estas últimas rondas, una jornada toda tablífera, la cuarta. En la quinta ronda tuvimos la victoria de Nakamura ante Gelfand, que le puso líder. Y en esta sexta ronda lo más destacado han sido las victorias de Andreikin ante Karyakin, partida que vamos a ver ahora comentada, y también la de Mameyarov ante Kashindanov. Esta fue una partida también bastante compleja, un poco más afortunada. Kashindanov llegó a tener clara ventaja, pero en las complicaciones y en los apuros acabó equivocándose y acabó perdiendo, ¿no? El resto de las partidas fueron tablas. Gelfand con Bacher tuvo algo de ventaja, pero bueno, el negro parece que igualó bastante bien. Jobava, que también sigue haciendo un buen torneo, empató con Yakovenko. Lo mismo que Giri y Rayavo, dos jugadores que de momento llevan las 6 partidas tablas. Y Nakamura Caruana. Esta partida acabó en tablas, pero bueno, es una muestra clara del pues quizás el cansancio y la forma que le está faltando ahora mismo a Caruana en ese torneo, ¿no? Nakamura iba líder, fue con blancas una ninzo india, pero en el medio juego Caruana consiguió un peón y llegó a tener una posición bastante buena, con un sano peón de más. Pero incomprensiblemente volvió a no acertar, hizo una jugada mala, le permitió al blanco igualar, e incluso un final de damas con peón de más para Caruana, donde bueno, ya se os podía aspirar a tablas. Nakamura tenía un peón pasado en B6, incluso en un momento dado llegó a tener casi ventaja, un poquito de ventaja, pero bueno, Nakamura... Caruana en este caso pues consiguió dar jaque continuo, porque incluso corrió riesgo de perder la partida, ¿no? Ya os digo, una posición donde, bueno, hace apenas un torneo, hace un mes, pues Caruana ganaba todo, y en este torneo pues está pasando bastante cansancio y está acumulando pues no resultados tan buenos, ¿no? De momento, ahora mismo tendríamos con 4 puntos de 6 rondas, tendríamos a Nakamura y a Andreikin, este sorprendente líder. Andreikin había ganado ya a Karyakin hoy, había ganado también a Mameyarov y está jugando bastante sólido, mucho mejor que el anterior torneo. Y de momento son los dos líderes con 4 puntos, y con 3,5 están Mameyarov, Jobava y Bacher Lagrave, ¿no? Como vemos, bastante savia nueva respecto a los otros torneos. Con 3 quedan Yakovenko, Rayabov y Giri. Con 2,5 Karyakin Caruana, que sigue bastante abajo, lo mismo que Gelfand con 2 puntos, y Kashindanov cierra con 1,5, ¿no? Pues bueno, vamos a ver esta partida del día entre Andreikin y Karyakin. Un Karyakin que venía ya de perder en la ronda 5 ante Jobava, una partida de Caro-Kann donde Jobava, bueno, le sacrificó una pieza por 2 peones, tenía cierto ataque. Karyakin colapsó, no jugó bien y acabó perdiendo. Ya había sido una derrota bastante sorpresiva. Y un Karyakin que había comenzado bien, que en el otro torneo del Grand Prix pues había empatado lo que era los por puntos, ¿no? Es el segundo puesto, pero que aquí ahora con 2 derrotas seguidas pues le han dejado en el puesto 9 con 2,5, ¿no? A 1,5 de la cabeza. Si bien es cierto que quedan 5 rondas y dada la igualdad, pues si algún jugador consigue ganar algunas partidas, pues puede todavía remontar, ¿no? Bueno, aquí Andreikin jugó caballo F3. Es un jugador que ha jugado alfil G5, la Trompowsky, en varias ocasiones, incluso pues, ante Aronian y varios ejemplos. Le gusta la jugada alfil G5. Y tras caballo F3, E6, Karyakin es un jugador pues más bien de India de damas, ninzo indias, no tiene muchos problemas, mitos de damas, una jugada típica de su repertorio. Aquí le jugó el alfil G5, ¿no? Ahora sí, la jugada 3, lo que llamamos pues el ataque torre, y aquí las negras jugaron con C5. Hay varias opciones, por ejemplo H6, D5, alfil E7, por citar algunas de las más comunes, aunque C5 pues incluso está un poquito por encima de más utilizada que la jugada de 5, ¿no? Que sería la otra gran jugada. Bueno, tras C5, aquí Andreikin escogió la jugada caballo C3, una jugada que no es la más común. La más principal aquí, la jugada normal para las blancas, es la jugada E3, y de hecho el propio Andreikin ya había jugado esto en el 2013 ante Chakiev en Varsovia, donde le habían jugado pues este tipo de esquema, ¿no? B6, caballo D2, alfil B7, C3, D6, y aquí inició esta maniobra original, dama E2, H6, enroque, con posición más bien pues un esquema para el negro similar al que se puede jugar en la India de dama.
y la posición más o menos está equilibrada, aunque acabó ganando a Kachiev. Y bueno, la otra opción aquí también es jugar con C3, aquí, correcto, ahora estamos, y tras H6, por ejemplo, cambiar y E4. Esto se puede llegar por este orden, ¿no? Esto, por ejemplo, se vio en Hare Krishna contra Karyakin. Karyakin había jugado ya esto con negro hace años, en Lugo en 2006, consiguió un campeonato de España por equipos, si no recuerdo mal. Y la otra alternativa incluso se puede jugar también E4 directamente, ¿no? Aunque bueno, en principio sería un poquito más habitual. La principal suele ser E3, y el propio Andrei, quien tenía experiencia, quizás no quiso probar lo que había jugado Karyakin y decidió sorprenderle con caballo C3. ¿No? Es curioso porque vamos a tener una posición casi nueva en pocas jugadas, en contrapunto a variantes como partidas como la del otro día, que veíamos teoría de la siciliana pues hasta la 26, donde venía la novedad, si no recuerdo mal. Pero bueno, todavía quedan aperturas y lugar a la improvisación y al juego nuevo, a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y en esta apertura pues rápidamente vamos a entrar en terreno ya poco conocido, ¿no? Aquí tras C por D4, alternativas podrían ser D5 o Dama B6, pero en principio esta jugada es correcta. Y aquí comió con la dama Andrei King. Esta jugada ya es un pelín extraña, no hay muchas partidas de ordenador, algunas partidas de ordenador, de computadoras, de módulos, vamos, donde comen con dama. Los humanos normalmente comen de caballo aquí, ¿no? Y hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, caballo C6, se lo jugaron a Madnase contra Kvetny en Alemania en 2013, le jugaron algo así. Tiene reminiscencias a una variante de la siciliana, ¿no? Donde damos el jaque en D6 y el rey sale al centro. Y la posición más o menos estuvo equilibrada, aunque Madnase acabó ganando. Y la partida más conocida es esta, alfil E7, donde tras E4 D6, dama D2 A6, enroque B5, alfil D3, alfil B7. Bueno, las negras quedaron bien, porque las blancas realmente aquí han perdido un tiempo con E3, E4. Y la partida acabó en tablas entre Koneru y Hujifan en Turquía en 2010. Este sería el principal ejemplo de la apertura. Pero tras dama por D4, realmente hay ya pocas partidas de jugadores conocidos o jugadores humanos, realmente encontré muy poco. Caballo C6, aquí dama H4, y ahora la jugada alfil B4, ¿no? Había aquí algunos ejemplos con negras, no muchos, pero bueno, todavía la alternativa y más utilizada era alfil E7, ¿no? Y por ejemplo contra E4, aquí pues sé que había algunos ejemplos. Por ejemplo, Nisipeanu en el 2011 contra un tal Kili Kaslan había jugado dama C7, enroque A6, le habían jugado aquí dama G3 y bueno, aquí más o menos parece que el negro quedó bien. También aquí contra alfil D3, D6, una partida Sajov-Fedorovic ya en el año 79, bastante antigua. E incluso contra E4 también se ha jugado dama 5, Golubovic-Jankovic en Croacia en el año 2001. Ya os digo, sería un poquito lo principal. Pero en este caso, Karyakin decide jugar alfil B4, aquí ya todavía menos ejemplos. Y realmente tras E4... la jugada alfil por C3, pues a nivel hay alguna partida entre módulos, pero ni siquiera módulos muy conocidos ni muy fuertes. El único ejemplo humano que había encontrado en esta posición era con D6, donde tras alfil D3, E5, enroque, una partida Onsten-Schneider en Suecia 1985. La alternativa también sería jugar H6 directamente, pero bueno, en principio alfil por C3 estaría bien. La idea es doblar los peones, estropear la estructura blanca, y ahora H6. Bueno, aquí realmente no se está amenazando comer el alfil, ¿no? Porque la torre de A8 está en el aire, de H8 está en el aire, entonces las blancas completan el desarrollo, alfil D3, y ahora el negro juega aquí D6. Bueno, Karyakin, supongo que quizás no es que tuvo miedo, o quizás realmente pues quería jugar esta partida a ganar, no quería permitir un rápido empate, y aquí rechaza la jugada enroque, ¿no? Que también sería pues una jugada en principio normal. ¿No? Realmente la posición tras alfil por F6, dama por, peón por, las negras no deben tener ningún problema aquí, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, enroque no debe ser una posición peligrosa, más o menos debería estar equilibrado. El principal miedo es si sacrifican las blancas en H6. En este caso parece correcto y como mínimo aquí debería de dar el empate. Por ejemplo, aquí ahora se está amenazando la jugada E5, y si el caballo mueve, tenemos mate en H7, ¿no? Con el alfil y con la dama, controlando ese punto. Entonces, parece ser que si D6, como mínimo, ya habría dama G5, jaque,
y si caballo, por ejemplo, si rey h8, dama h6, y hay que permitir las tablas, ¿no? Ya que caballo h7, e5 da ventaja decisiva al blanco, ¿no? Porque si f5, e por f, amenazamos mate, y si torre f7, caballo g5. Y aquí la ventaja blanca es decisiva. Entonces este era el primer problema. Aún así, aquí las negras dispondrían de la jugada caballo g4, a lo que las blancas pueden jugar dama f4. Ahora de nuevo f5 parece la mejor jugada, y si h3, caballo f6, hay esta secuencia, ¿no? Peón por, y si por ejemplo peón por, enroque. De nuevo dama g5 podría ser también, y si no, simplemente enroque, o incluso enroque largo, ¿no? Por cualquiera de las dos opciones podríamos probar, ¿no? Incluso, por ejemplo, enroque largo aquí. Las blancas pueden tener tres peones y cae el peón de f5, que está débil. Este peón nos lo podemos comer, tenemos cierto ataque, la torre puede entrar ahora también, y quizás es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, Karyakin decide, como mínimo, pues bueno, evitar que le hagan como mínimo tablas y quizás que el blanco tenga algo más, ¿no? Entonces juega d6, las blancas juegan torre d1, traen la torre al centro, en algún momento determinado con e5, la torre pues hace presión directamente sobre la dama de d8, se podría jugar enroque, también era una jugada sana, y aquí de nuevo las negras escogieron por torre g8, evitando una vez más el enroque negro, que sería el enroque corto, que sería la jugada pues natural. Nos vamos a centrar en la jugada alfil por h6, de nuevo cambiar no daría ningún problema a las negras, y el sacrificio ahora sí que tiene pues algunas complicaciones, aunque creo que las negras puedan conseguir un juego igualado, pues no fue del agrado de Karyakin. Aquí la jugada directa muy buena es e5, antes de tomar. Esta jugada es muy buena porque tiene algunos problemas para el negro, ¿no? Evidentemente comer en e5 así directamente de caballo no se puede, por jaque, ¿no? Y nos comemos la dama y quedamos con ventaja decisiva. Es un poco mejor comer de peón, y aquí, muy importante, en vez de la jugada alfil h7, que aparentemente gana la dama, pero las negras conseguirían bastante material, tendrían torre y dos piezas, y quizás la posición estuviera equilibrada, no le dé a las blancas para conseguir ventaja. Las blancas más siempre pueden tener caballo g5 y jaques continuos. Parece mucho mejor la jugada dama por h6 directamente, y aquí sí que las blancas yo creo que consiguen una clara ventaja, y ahora sí que se está amenazando pues un momento determinado ganar la dama, pasar nuestro caballo. No es fácil aquí cómo se van a defender las negras. Contra e5, si caballo h7 por ejemplo, también dama por, y contra f5 tenemos dos jugadas interesantes, ¿no? E por f6, g4 podría ser también con ataque blanco, y e por f, caballo por f, jaque, rey h8 y h4. Y la posición es compleja, quizás pueda ser peligroso y un poquito mejor para el blanco, y el negro sufre. Y a e5, la mejor jugada, para evitar todos estos problemas, sería jugar rey g7, y tras peón por, dama por, y bueno, si cambiamos damas, las negras, la verdad que no tienen ningún problema en esta posición. Y si se quiere evitar damas, pues por ejemplo dama g4, rey h8 y quizás enroque, aunque bueno, tras torre g8 pues también parece que las negras tienen una buena posición, ¿no? Si dama e4 amenazando mate en h7, las negras juegan dama g7, a su vez amenazarían mate en g2, tienen cierto contrajuego, y bueno, si g3 por ejemplo, pues d5, la posición estaría quizás más o menos complicada, ¿no? D5 o E5 quizás sea un poquito mejor también, donde se esté amenazando ahora F5. Entonces, bueno, para evitar todas estas líneas, Karyakin decide dejar su rey de momento, momentáneamente en el centro, porque siempre le puede quedar un enroque largo, y parece una jugada bastante, bueno, interesante para mantener la posición compleja. Aquí jugó alfil E3, nos retiramos el alfil, no les interesa a las blancas cambiar. Y E5, aquí una idea interesante de nuevo era G5, lo que pasa es que las blancas podían tomar, y ahora parece que la mejor jugada es repetir el ataque contra la torre, de nuevo con tablas, y bueno, quizás era un poco juego psicológico, no le interesaba a Karyakin meterse en esto, ¿no? A G5, dama G3 es mala por G4, incluso sacrificar en G5 también es interesante, porque tras alfil por, aquí la mejor jugada es devolver ante la clavada. La mejor jugada es devolver, y con rey e7 más o menos también la posición estaría equilibrada, ¿no? Aquí hay dos piezas contra torre, son 7 peones contra 5, es decir, hay 2 peones, y un peón H puede ser peligroso, pero bueno, el peón doblado, las negras cuando completen su desarrollo, podría estar la posición más o menos equilibrada. Pero Karyakin no quiere riesgos, juega e5, no permite ese tipo de variantes,
Y aquí alfil b5. No sé si esta jugada es la mejor, quizás h3 o enroque hubiera sido un pelín mejor. Y aquí hay una jugada de Karyakin que no me parece la mejor, dama c7. Sobre todo porque luego va a acabar haciendo la que es mejor directamente, que era la jugada dama a5, ¿no? Esta jugada plantea un doble amenaza, toca el alfil y toca c3, ¿no? Y hay dos opciones. La mejor para las blancas parece ser tomar en c6 y ahora enroque, ¿no? Y si alfil a6, torre 1 y aquí, por ejemplo, rey e7. Y aquí parece que la posición negra es muy sana. Los módulos incluso van a decir que está, bueno, no digo mejor, pero cerca de estar incluso, le van a otorgar cerca de incluso una ligera ventaja, porque bueno, condenan el movimiento alfil b5, aunque yo creo que es también perfectamente jugable. Pero el rey ahora aquí está mucho más seguro. Se va a poder después, en un momento determinado, jugar g5 en mejores condiciones, se comunican las torres, el flanco de dama blanco estaría bastante destrozado, con todos los peones mal colocados, y en un momento determinado que se pueda jugar el g5 y con las torres es peligroso, la dama puede quedar incluso encerrada. Hombre, evidentemente el rey está en el centro y las blancas también tienen, por supuesto, pues bastante contrajuego, ¿no? Pero esto es lo mejor para el negro sin ningún problema. Pero este dama c7 parece un pelín pasivo. Quiero decir, perdón, que se me olvidaba, dama 5. Si por ejemplo las blancas juegan a 4 y no quieren cambiar, pues están entregando aquí algún material, enroque y rey e7. Esta posición es de doble filo. Quizás objetivamente las negras estén un poco mejor, pero sea difícil de jugar, ¿no? Porque está las columnas, tenemos ahora las columnas abiertas, las blancas tienen el desarrollo completo y a las negras pues les falta un poquito, ¿no? para completar su desarrollo. Y es una posición esta complicada. Además la dama puede tener algún problema aquí, con alfil c3, dama 3, tocar la dama, ¿no? Y es una posición de doble filo. Quizás Karyakin tampoco quiso entrar en esto, le pareció peligroso y no es fácil y decidió jugar pues más tranquilo, aunque yo creo que dama 5 era un poquito mejor. Dama c7, caballo d2, el caballo busca una nueva ubicación, dirigiéndose hacia c4 para presionar el punto débil de d6, y alfil e6, f3, defendiendo el peón de e4 momentáneamente, dama a5. Bueno, aquí creo que enroque largo de nuevo era mejor, poner el rey a seguro, y una partida ahora pues compleja con posibilidades para ambos, ¿no? Si por ejemplo enroque corto, pues bueno, sería una partida bastante interesante, yo creo que con chances para ambos. Dama a5 ahora me parece una pérdida de tiempo, hubiera sido mejor hacerla directamente. Aquí le jugaron c4, esta jugada antes no era posible, por ejemplo, porque el caballo estaba en f3 y estaba clavado y no podría mover el peón c. Y aquí jugó rey e7, jugada que no me gusta mucho, creo que es mejor a6 ahora, y tras cambiar, si enroque c5, y con posición equilibrada. Este rey e7 es peor, enroque y aquí g5. Esta jugada es de doble filo porque va a acabar debilitando la columna H, ¿sí? Cuando se va a acabar abriendo, y también interesante quizás dama c3, tocando un poquito el flanco de dama, se amenaza el alfil, el peón de c2, aunque las blancas creo que siguen estando un poquito mejor igualmente con dama de c2, ¿no? Como la partida. Y tras g5, dama de f2, ahora sí que viene un error. Torre g de 8 es un error de concepto importante. La torre está soportando la defensa de g5, las blancas van a hacer h4 y van a abrir. Aparte, en un futuro podría apoyar incluso un eventual g4, y era mucho mejor en este caso llevar la otra torre, torre a de 8, las blancas creo que tienen ligera ventaja, pueden probar cosas como caballo b3, por ejemplo, a4, hay varios planes aquí, creo que las blancas están un poquito mejor, pero habría partida. Tras torre g de 8, las blancas consiguen una clara ventaja, ¿no? Hacen esta jugada, h4, había más para conseguir ventaja, como a4 y caballo b3 durante varios momentos la tenían las blancas, pero juegan h4, y ahora, tras caballo h7, h por g, de nuevo caballo b3 también era la opción, y aquí jugó g4. Quizás caballo b3 es un poco más precisa, con idea de dama c7, c5, por ejemplo, o torre de 2, pero bueno, esto también es probable, y g4. ¿Con esto qué conseguimos? Las blancas van a tratar de mover su rey, ocupar rápidamente la columna h, nos queda una casilla muy fuerte en f5, y tenemos un caballo mal colocado que está también pasivo y defendiendo. Aquí de hecho jugaron f6 para reforzar su centro y ahora rey g2. Una vez más caballo b3 era otra idea. Caballo f8 atacando de recolocar su caballo, ¿no? Vía g6 para intentar tener algunas casillas y torre h1. Y aquí viene la jugada alfil f7. Esta jugada es un poco mala. Parece mejor la jugada dama por a2, aunque parezca una locura comerse aquí este peón. Realmente si c5, d por c, alfil por c, es mejor rey e8 o rey f7.
Composición compleja, aunque creo que las negras tienen chances, ¿no? E incluso caballo B4, ¿no? Parecía un poquito mejor, tratando de molestar un poquito aquí en el flanco de dama, un caballo por C2, tratando de cambiar el alfil. Jugadas un pelín mejores, ¿no? De momento la entrada en H7 está controlada, aunque es cierto que, bueno, podrían las negras entrar por H8, aunque de momento eso tampoco no sería tan grave. Este alfil F7 es un poco peor y las blancas juegan caballo F1 con idea de llevar el caballo a F5, negras juegan alfil G6 y ahora aquí hicieron alfil D2. Se podía jugar ya caballo G3 directamente. En este caso prefieren ir por E3 directamente. Aquí tiene la ventaja por E3 de que aparte de a F5 también puede ir a D5. De hecho está amenazando ahora caballo D5 con un doblete. Entonces rey F7, el rey se mueve y ahora dama E1. Sacamos la dama para poder mover el caballo y evitar el cambio de damas. Caballo E6 y al final caballo F5. Esta jugada es la buena. Desde F5 el caballo presiona la debilidad de D6. Controla también H6 y las casillas E7 y G7, que tienen su importancia. Además, da la casualidad de que ahora las negras no pueden comer. De hecho, jugaron dama C7, alfil por F5, quedaría rápidamente el negro perdido con G por F5. Y aquí, si por ejemplo, caballo G7, alfil E3, C5, con idea de entrar por el C4 y la torre en H7 y ventaja decisiva blanca. Y si caballo F8, se controla la entrada en H7, pero alfil E3, dama C7 y torre H8, ¿no? Con idea de venir con la dama y dama H5 y también con ventaja decisiva de las blancas. Como no se puede cambiar, jugaron dama C7 y aquí viene una idea pues muy buena de Andreikin, ¿no? Recoloca su pieza, C5, sacrifica este peón y tras D por C5, C4, alfil C4. Coloca su alfil en la diagonal, donde el rey está clavado con el caballo D6 y ya está con una clarísima ventaja las blancas. Aquí juegan B5, tratando de devolver material y que el alfil vuelva a su diagonal. Realmente no hay muchas alternativas aquí. Si por ejemplo torre D4, intentando sacrificar la calidad, si las blancas comen, creo que con dama E2 o incluso alfil por E6, rey por E6 y dama E2, ¿no? La idea es C3 y después dama C4 jaque, y las blancas consiguen creo que también ventaja decisiva. Y tras B5, Andreikin jugó alfil D5. Era un poco más preciso tomar directo ya en E6, ¿no? Y con esta secuencia, torre H6 tocando el alfil, y no es fácil ahora que jugar, ¿no? Si torre G8, dama E3, la entrada por C5 va a decidir la partida. Si alfil F7 va alfil por G5 y ya vamos a tomar en F6 también con ventaja decisiva. Y a esta jugada, si por ejemplo dama F7, pues de nuevo, dama F2 tocando C5 y si caballo D4 simplemente C3, ¿no? No podemos tomar en F5 y si el caballo se retira vamos a entrar con dama por C5 de nuevo con ventaja decisiva. Jugó alfil D5 directa y tras torre a C8, bueno, la ventaja blanca aquí ya es decisiva. La mejor, torre H8, de nuevo viene dama E3 con idea de tomar en C5 y si dama B6, alfil por jaque y ahora alfil E5. Gran jugada para sentenciar la partida, ¿no? Va a entrar la torre por B6, vemos que tanto si comemos con la dama, simplemente dama por C5, ya anuncian los módulos mate en 6 o 7 jugadas, ¿no? Esto va a ser imparable, y si comemos con el caballo, tras torre por y torre D6, caballo por, rey por, jaque, que es la clave, nos comemos el caballo y las blancas también quedan con ventaja decisiva, ¿no? Tienen ahí un torre y pieza, pero no es suficiente porque las blancas van a comer muchos peones y además el alfil ahora mismo estaría también un poco pasivo en G6. Torre A8, torre H6, bueno, aquí ya las blancas están ganando todas las líneas, jugó caballo CD4, la amenaza es simplemente alfil por E6 y torre por G6, comer en F5 no vale. Si por ejemplo dama B8, bueno, nos estamos comiendo la pieza, y si caballo E7, alfil por E6, rey por E6 y alfil A5, de nuevo, muy buena jugada, y tras torre por D1, dama por D1, y si dama C6, alfil D8, muy buena jugada, que también nos da a la blanca una ventaja completamente ganadora, ¿no? Entonces jugaron caballo CD4 y aquí viene alfil A5, el remate. Las negras intentaron la jugada caballo por C2, a lo que sigue dama H1, de nuevo también se podía ganar alfil por E6, rey por E6 y dama C3, ¿no? Esta también es ventaja decisiva, y tras dama H1 jugaron dama por A5, todas pierden, esta lleva el mate en 4 jugadas, pero si torre por D5, alfil por C7 también dejaba la partida con ventaja decisiva para el blanco. Y tras torre H7 abandonó porque hay mate forzado tras alfil por, dama por, jaque y mate, ¿no?
y rey E8 también, torre jaque y mate, y rey G8 alfil por E6 y mate también, ¿no? Bueno, una partida compleja, bastante interesante, donde Andreikin superó en las complicaciones tácticas aquí claramente a Karyakin, y que la verdad que no se le vio hoy muy fino, y me gustó la forma en que el blanco abrió la columna H, luego sacrificó con C5, colocó su alfil, y bueno, como remataron al rey negro. Una partida creo que es bastante interesante, bonita de ver y instructiva por parte de Andreikin, que de momento comparte liderato con Nakamura. Pues nada, espero que os haya gustado, y como siempre se despide el maestro Fide Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.